Hola y bienvenida a un nuevo episodio en este espacio de Alquimia Financiera donde hablamos de dinero, emprendimiento, abundancia y sobre todo de cómo transformar nuestra relación con las finanzas, con el dinero, para que sean un camino de crecimiento y libertad. Y en este episodio, esta semana, quiero hablarte de algo muy profundo. Algo que no solemos mirar de frente, pero que tiene muchísimo poder sobre nuestras decisiones. Y esto es nuestros miedos más profundos con respecto al dinero. No te hablo del miedo superficial de, ay, es que me da cosa abrir el Excel, sino de ese miedo que es totalmente paralizante. Un miedo que a veces no sabemos ni siquiera de dónde viene y que podría estar condicionando toda nuestra vida financiera y emprendedora. Así que quédate conmigo hasta el final de este episodio porque te voy a guiar hacia una pregunta muy poderosa que, si te atreves a responder, puede abrirte puertas hacia una claridad enorme sobre tu relación con el dinero. Muchas veces, cuando pensamos en miedo al dinero, se nos ocurren cosas como miedo a no llegar a fin de mes, miedo a no tener suficientes clientes, miedo a subir los precios, miedo a equivocarnos en una inversión. Pero detrás de estos miedos, digamos, más visibles, más superficiales, son miedos que podemos identificar de manera muy fácil. Hay otros más profundos que no solemos nombrar tanto, que son capas, están escondidos bajo capas y capas y capas, y con los que nos cuesta a veces conectar un poco más. Y aquí hablamos de, por ejemplo, miedo a no ser suficiente, miedo a fracasar, miedo a decepcionar a la familia, miedo a repetir la historia de mis padres con deudas, con carencias, miedo incluso a perderlo todo de golpe. Ayer, por ejemplo, estaba reunida con dos maravillosas emprendedoras, Cris y Bárbara, que les mando un abrazo. Pronto las vamos a tener por aquí porque ya ayer me confirmaron y me dijeron que sí, que quieren que hagamos una entrevista y quieren que hagamos aquí una conversación genial para este podcast. Y hablábamos también de los miedos, ¿no? Me contaba Cris que ella a veces sentía esa ansiedad, que se despertaba con esa sensación de no llegar a todo, con ese miedo a no poder sostener su negocio, a no conseguir la facturación que necesita para cubrir todos los costes. Entonces fue interesante la conversación porque es algo que sucede muy a menudo. Yo he acompañado a mujeres que, a pesar de tener ingresos estables, vivían o viven incluso con la sensación constante de que en cualquier momento todo se puede derrumbar. Y ese miedo a veces no viene de su presente, sino que puede venir de historias heredadas, de mensajes familiares, como por ejemplo, el dinero siempre se va como agua, o nunca es suficiente, o por ejemplo, más vale conformarse. Y claro, cuando tú cargas con esas frases, terminas viviendo en alerta, aunque tu realidad en el presente sea totalmente diferente. Lo interesante es que muchos de estos miedos no nacieron en nosotras. Vienen de mucho más atrás. Incluso a veces de generaciones pasadas. Quizás de un abuelo que perdió todo en una crisis, de una madre que vivió con miedo a quedarse sola y sin recursos, de una familia donde hablar de dinero siempre era un tabú y nunca se comentaba nada sobre este tema. Y aunque esas historias no son nuestras, las llevamos como si fueran un tatuaje invisible.
Eso es lo que en la gran mayoría de ocasiones nos hace repetir patrones. Patrones del tipo gastar de más, evitar mirar los números, sabotear incluso un aumento de ingresos o de facturación. O a veces hacer descuentos y conformarnos con menos de lo que merecemos por nuestro servicio. Y la metáfora esta es como si dentro de nosotras hubiera una voz antigua que nos dice: ten cuidado, no arriesgues, no eres capaz. Y escúchame con atención, esa voz no es nuestra, pero la escuchamos como si realmente lo fuera. Y aquí quiero compartirte algo que puede ser un antes y un después. Es una pregunta que parece sencilla, pero si de verdad empiezas a desgranarla, empiezas a responderla desde lo más profundo que encuentres dentro de tu interior, es totalmente poderosa. La pregunta es, y además aquí te invito a que cojas papel y lápiz, papel y bolígrafo, a que te quedes en silencio, te tomes mínimo 15, 20, media hora, que nada te interrumpa, que nadie te interrumpa tampoco, y escribas en un papel todas las respuestas sin filtro. La pregunta es, ¿cuál es el peor miedo que tienes con respecto al dinero? ¿Cuál sería la cosa más terrible que podría pasarte en tu vida financiera? Quizás es quedarte sin nada, podría ser perder tu casa, podría ser no poder mantener a tus hijos, o que tu negocio quiebre y tengas que volver a un trabajo que odias, o que la gente descubra que no sabes tanto como aparenta. Aquí te hago una invitación a profundizar. No te quedes en la primera respuesta, en serio. Escríbelo, repite, observa, matiza, no juzgues lo que escribas. Simplemente déjate llevar por toda la narrativa, todas las frases, toda la información que hay dentro de ti y déjala en papel. Pregúntate incluso de dónde viene ese miedo. Empieza a cuestionar si realmente ese miedo es tuyo. Analiza cada palabra. Pregúntate si podría ser un miedo heredado, si podría ser un eco de la historia de tu familia o de algún miembro incluso de tu linaje. Tal vez sea algo que llevas cargando años y que ni siquiera te corresponde. Vamos a imaginar que tu peor miedo es perderlo todo. Cuando miras para atrás, descubres, por ejemplo, que tu abuela vivió una guerra y lo perdió todo. Ese miedo que arrastras no es tu realidad, pero sí fue la suya. Y ahora tú lo repites como si estuvieras en la misma situación, aunque en tu vida todo sea diferente. Cuando reconoces esto, puedes empezar a decirte, ese miedo no me pertenece. Yo elijo una nueva historia. Yo soy consciente de que responder a esta pregunta puede ser incómodo, incluso doloroso, pero es un verdadero acto de valentía. Porque cuando nombras tu miedo, dejas de estar bajo su sombra y empiezas a recuperar tu poder financiero. Así que te invito a que hoy mismo te regales un espacio para responder a esta pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo con respecto al dinero? Escríbelo, obsérvalo y pregúntate si realmente es tuyo.
Ese es el primer paso para liberarte de cadenas invisibles y abrirte a una relación mucho más sana con la abundancia y con la prosperidad. Recuerda que el dinero no es un enemigo, es un aliado que refleja cómo nos relacionamos con nosotras mismas y con nuestra propia historia. Así que gracias por acompañarme en este episodio, y si esta reflexión te ha movido o te ha ayudado a ver algo nuevo, compártelo con esa mujer emprendedora o con cualquier persona que consideres que lo necesite. Te espero en el próximo episodio. Te mando un abrazo. Chao, chao.